Hola gente de YouTube, que tal? Aquí Fizz Guzmán, como no, deseándoles un excelente día. Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Estamos aquí trayendo, como no, un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Recuerden por favor suscribirse al canal y dejarle un like a los videos que se los merece. Recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción. Y si ya más nada que decir, que empiece con los saludos. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fizz Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Guerrero G, a Maximiliano Carlos, y por último a Balón. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal. Esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. No. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Los hermanos Logia por Kairomaru. 16. Humo vs Rayo, Dragón siguiente. Hola, amigos y fans. Kairomaru les trae otro capítulo de los hermanos Logia. Es hora de escapar de Logetorum. ¿Alguien se interpondrá en el camino? ¿Aparecerá alguien para despedir a Luffy? Vamos al Grand Line. Como siempre, los patrocinadores obtienen todos los capítulos con anticipación y todos los one-shots son exclusivos de Pat. Si deseas convertirte en mecenas y obtener acceso a estos capítulos antes, dirígete a Patreon y agrega /Kairomaru después del com. Asegúrate de agradecer a los patrocinadores que hacen posibles estas historias consultando la placa de patrocinador en mi perfil. El capítulo 17 ya está disponible para los patrocinadores. Así que, sin más demora, disfrútenlo. Capítulo 16. Humo vs Rayo, Dragón. Tenemos que zarpar cuanto antes. Exclamó Nami mientras el viento arreciaba y la lluvia caía a cántaros. Los piratas del sombrero de paja se dirigían al Going Merry a toda velocidad. Si no zarpaban pronto, el tiempo empeoraría. Mientras la tripulación se dirigía a toda velocidad hacia los muelles, Luffy mantenía su observación en alto para protegerlos. Fue por eso que sintió la llegada de la voz. Fuerte y con una voluntad de hierro, la voz se acercaba rápidamente por detrás. Adelante, chicos, los alcanzo. Ordenó Luffy con firmeza. Nami, Zoro, Sanji y Usopp se detuvieron y se giraron para mirar a su capitán como si estuviera loco. Luffy. ¿De qué estás hablando? Preguntó Nami a su amado, confundida. Tenemos que irnos ya. No nos dejará, comentó Luffy, mirando hacia donde habían venido. Desde lo alto del tejado de un edificio alto, un objeto blanco volaba velozmente hacia ellos. Vamos. Con miradas de confianza, los 4 tripulantes despegaron hacia el barco lo más rápido posible. El enemigo que se acercaba pareció notar que la tripulación se marchaba. 2 grandes columnas de humo blanco surgieron de la nube principal y se dirigieron hacia sus nakamas. Fueron interceptadas por una gran pared de electricidad que se formó entre ellos y su tripulación. El humo chocó con la electricidad que subía por un instante antes de retirarse. La nube ondulante cayó al suelo y se transformó en un hombre. Luffy lo miró fijamente mientras dejaba de producir electricidad. Entonces, ¿eres Luffy el sombrero de paja? Preguntó el hombre de pelo blanco. El pirata con la mayor recompensa de East Blue. Ese soy yo. Luffy asintió, sin apartar la mirada del marine. Soy el capitán de la marina, Smoker. Smoker se presentó. Cualquier pirata que ponga un pie en mi ciudad tiene que enfrentarse a mí. Tengo prisa por irme, ¿lo dejamos para otra ocasión? Preguntó Luffy con una sonrisa. Su respuesta fue que los brazos de Smoker se convirtieron en humo y corrieron hacia él. Golpe blanco. Gritó Smoker, intentando derribar a Luffy de un solo golpe. Era fácil imaginar su sorpresa cuando sus puños, impulsados por el humo, quedaron atrapados en una garra de hierro. ¿Cómo? Soy humo. ¿Así que eres una logia? Comentó Luffy mientras sostenía los puños con sus manos cubiertas de armamento.
Es raro, pero no tengo tiempo, hagámoslo otro día. ¿Qué? Exigió Smoker. ¿Cuánto podía menospreciarlo este pirata novato? No es tu decisión. Vio un destello de luz azul blanquecina y luego sintió la fuerza del pie de Luffy, con su sandaliá, impactándole en el pecho. Solo al atravesar una pared y entrar en una tienda vacía, Smoker se dio cuenta de que le habían soltado las muñecas. Capitán Smoker. Exclamó un escuadrón de marines que se acercaba al ver a su comandante atravesado por una pared. La espadachina que lideraba el grupo desenvainó su espada, pero Luffy tenía que irse. Cerca eléctrica, entonó Luffy y el muro de electricidad reapareció entre él y los marines. La espadachina se detuvo en seco y sintió que se le erizaba el vello por la proximidad del muro. Adiós. Luffy sonrió ampliamente mientras saludaba a los marines. En un instante, el capitán pirata se había deslizado hasta el otro extremo de la calle. Desapareció poco después al doblar la esquina. Con el muro de electricidad aún entre ellos, los marines no pudieron perseguirlos sin pasar primero por las calles laterales. ¿Cuál es el estado del capitán Smoker? Gritó Tashigi, solo para que el hombre emergiera del agujero en la pared por el que lo habían pateado. Estoy bien. Le informó Smoker a su subordinado mientras observaba la pared de electricidad. ¿Cómo demonios había hecho eso sombrero de paja? Smoker ni siquiera tuvo tiempo de registrar la patada. En un instante, atravesó la pared. Ni siquiera había visto moverse al novato. Continuó en la persecución. No se van de esta isla. Sí, señor. Los marines saludaron y, por pura suerte, el muro de electricidad se apagó un momento después. Smoker convirtió sus piernas en humo y despegó por encima de los tejados para intentar cortarle el paso a Luffy de nuevo. «Luffy, ¿quién eres?», preguntó Luffy al hombre alto de la capa verde. El rostro del hombre estaba oculto por la sombra de su capucha, pero un breve destello reveló un rostro robusto con un tatuaje en el lado izquierdo. El tatuaje, de aspecto tribal, se extendía desde la mandíbula hasta la frente. «Rey pirata, ¿eh?». El hombre rió entre dientes mientras se miraban. «Me parece bien. Si esa es tu decisión, entonces vete». «¿De qué hablas?», preguntó Luffy ladeando la cabeza. Este hombre era capaz de ocultar su voz. Eso ya había hecho que Luffy desconfiara de él. No necesitaba meterse en otra pelea ahora. Necesitaba llegar a Merry. ¿Qué razón habría para interferir con la partida de un hombre? El hombre encapuchado rió entre dientes. Luffy lo miró de reojo incluso al pasar junto a él. Entonces echó a correr al oír al escuadrón de marines acercándose. Se abalanzó sin mirar atrás. Su observación detectó al capitán, a Smokey o lo que fuera, pero incluso él dejó de perseguir a Luffy por alguna razón. ¿Qué haces aquí?, preguntó Smoker al hombre de la capa. ¿Tienes alguna conexión con sombrero de paja? El hombre encapuchado solo sonrió y guardó silencio. Tashigi y los demás marines intercambiaron miradas entre su capitán y el misterioso hombre. Smoker casi mordió sus puros al ser ignorado. Con una vena palpitante en la sien, se quitó el gran jite de la espalda. «Respóndeme, dragón», exigió Smoker mientras apuntaba con su arma al hombre encapuchado. Ignoró las exclamaciones de sorpresa de sus subordinados. La lluvia caía a cántaros y el viento había empezado a aullar. En lugar de responder, Dragón extendió los brazos a los costados. La sonrisa permaneció intacta mientras el viento amainaba repentinamente. Luego, volvió a arreciar con un notable tono verde y sopló por la zona como un huracán. Los marines fueron derribados. Las gorras de los marines volaron de sus cabezas y algunos de sus subordinados incluso fueron lanzados contra las paredes de piedra de los edificios cercanos. Smoker se protegió lo mejor posible del viento. La ráfaga se extendió por todo Loguetown. Los letreros de las tiendas ondeaban violentamente, la basura y otros objetos ligeros fueron arrastrados por el viento verde. Luffy acababa de llegar a Merry cuando el vendaval azotó los muelles con un aullido. Se estabilizó contra el viento y se sujetó el sombrero. Una nueva voz apareció en su observación por un instante. Luffy sintió un ligero estremecimiento. La voz de Meowth había sido mucho más potente que cualquier otra que hubiera escuchado antes. En ese breve instante, esta nueva voz le causó una sensación muy similar. Tan rápido como apareció, desapareció. «Luffy», intentó gritar Nami por encima del viento. Luffy apenas la oyó. «Tenemos que salir de aquí». «Zarpen», gritó Luffy mientras subían la pasarela al barco. El viento verde amainó y la tripulación se apresuró a partir.
Fumador, retirando el brazo de donde se protegía los ojos del vendaval, Smoker buscó a Dragón con la mirada. Al no ver al hombre encapuchado, Smoker se burló. Sin embargo, esto no detuvo las 100 o más preguntas que ahora le rondaban la cabeza. ¿Qué demonios hacía el hombre más buscado del mundo en Loguetown? ¿Tenía alguna conexión con Sombrero de Paja? Si la tenía, ¿cuál era? Mientras estos pensamientos le daban vueltas en la cabeza, Tashigi le habló. Señor Capitán Smoker, ¿deberíamos seguir persiguiendo a los Sombrero de Paja? Preguntó Tashigi a su superior. Claro. Gritó Smoker mientras volvía a salir disparado entre una nube de humo. Sus subordinados tuvieron que perseguirlo de nuevo. Sin embargo, todo fue en vano. El escuadrón alcanzó a su capitán en el muelle. Observaron cómo el barco de los Sombrero de Paja se alejaba. El navío ya había superado la peor parte de la tormenta y se dirigía a la montaña inversa. Los piratas del Sombrero de Paja se dirigían a Grand Line. Capitán, ¿qué hacemos? Tashigi esperaba órdenes. Smoker observó por un momento cómo la nave se hacía cada vez más pequeña. Tashigi, volvemos a la base, espetó Smoker con los puños apretados. Cuando lleguemos, llamaré al cuartel general para que asignen a otro capitán a Loguetown. Voy a por Sombrero de Paja. Señor, ni siquiera podemos preparar un barco con esta tormenta. Advirtió Tashigi, mientras la lluvia caía a cántaros. Incluso estando uno al lado del otro, prácticamente tenían que gritar para hacerse oír. Todo el escuadrón ya estaba empapado. Lo sé, suboficial, gruñó Smoker. Tardará al menos 2 días en llegar otro capitán. Pero en cuanto llegue, quiero tener un barco listo para zarpar. Vamos a por ellos y los traeremos. Sí, señor. Tashigi y el resto del escuadrón saludaron, incluso bajo la lluvia torrencial y los vientos huracanados. El escuadrón regresó rápidamente a la base para secarse y calentarse. Fiel a su palabra, Smoker ya estaba en el caracol transpondedor antes de siquiera molestarse en cambiarse la ropa empapada. Yéndose feliz, la tripulación de los piratas del Sombrero de Paja hacía todo lo posible por escapar de la gran tormenta que había asolado Loguetown, la isla donde se encontraba y el océano circundante. Bajo las órdenes de Nami, el Going Merry se abrió paso entre las olas y los vientos huracanados. Al acercarse al borde de la tormenta, la tripulación suspiró aliviada al ver que la lluvia amainaba y el viento amainaba. Finalmente, fuera del peligro de la tormenta, Sanji sacó un barril de repuesto y lo colocó en medio de la cubierta principal. ¿Qué pasa, Sanji? Preguntó Usopp mientras observaba a Sanji. Una pequeña ceremonia de despedida. Creo que deberíamos decir algo para celebrar la ocasión, respondió Sanji con una sonrisa. Sí, hagámoslo. Luffy sonrió alegremente. Voy al Grand Line a buscar el All Blue. Anunció Sanji mientras colocaba su talón sobre el barril. Seré el rey de los piratas. Luffy colocó su propio talón sobre el barril. El mejor espadachín del mundo. Declaró Zoro mientras le añadían el talón. Voy a dibujar un mapa del mundo entero. Nami sonrió mientras también apoyaba el talón en el barril. Convertirme en un valiente guerrero del mar. Proclamó Usopp mientras colocaba su talón sobre el barril. Al Grand Line. Gritó Luffy. Al unísono, los 5 tripulantes levantaron las piernas y bajaron los talones. El barril se derrumbó por la fuerza y la tripulación vitoreó. Unos minutos después, Usopp divisó una luz en la penumbra de la tormenta que se alejaba. La tripulación se giró para mirarla y Nami sonrió. Al notar la sonrisa, Luffy le preguntó a su navegante sobre ella. ¿Para qué sonríes, Nami? Luffy inclinó la cabeza. Ese faro es uno de los puntos de referencia. Nami sonrió a toda la tripulación. Apunta hacia Grand Line. ¿En serio? Luffy parecía emocionado. Prácticamente le brillaban los ojos. Nami no pudo evitar reírse de su amante. Sí. Sonrió Nami. Desde la costa suroeste de Loguetown, todas las corrientes se dirigen hacia un solo punto. Reverse Mountain, la entrada a Grand Line. El faro es el primer punto de referencia que indica el camino. Después, solo es cuestión de seguir las corrientes hasta llegar allí. Genial. Gritó Luffy con los puños en el aire. Parece que todo es bastante fácil, al menos, comentó Sanji y Nami asintió. No deberíamos tener que hacer mucho más que seguir la corriente hasta la entrada, explicó Nami. El viaje completo desde Loguetown hasta la entrada solo debería tomar unas 4 horas, navegando por la corriente. Eso nos dará tiempo a todos para cambiarnos la ropa empapada.
Incluso podemos relajarnos un poco ahora que la tormenta ha amainado. Era cierto. La lluvia por fin había parado al despejarse la tormenta. Las nubes empezaban a dispersarse y el sol asomaba. Con sonrisas por doquier, Usopp, Sanji y Zoro fueron los primeros en cambiarse. Mientras Nami mantenía el rumbo con Luffy hasta que Usopp y Sanji regresaron, ya que eran los únicos tripulantes con habilidades de navegación. Los tres hombres no tardaron en cambiarse, y Sanji empezó a preparar un almuerzo agradable, aunque un poco tardío, para la tripulación. Usopp manejaba el timón mientras Zoro se iba a entrenar un poco. Sígueme, Luffy. Nami le sonrió a su amado mientras se dirigía a los aposentos del capitán. Había pasado tantas noches durmiendo en la cama de Luffy que incluso guardaba algunas mudas de ropa en sus aposentos. Luffy sonrió al oír su tono, sabiendo por experiencia lo que insinuaba. Los dos entraron en sus aposentos y cerraron la puerta con llave. Nami se quitó rápidamente la camisa y el sostén mojados. Luffy se quitó el cardigan y se detuvo a admirar los hermosos pechos de Nami. La pelirroja sonrió con suficiencia y le guiñó un ojo mientras se desabrochaba la falda y la dejaba caer al suelo. Al ver que los ojos de su amante bajaban de inmediato para contemplar la piel recién expuesta, Nami soltó una risita. Con un ronroneo provocador, se quitó las sandalias y se dio la vuelta. ¡Guau! Sonrió Luffy mientras Nami le mostraba su trasero. La navegante era encantadora en todos los sentidos. Un rostro bonito, un pecho generoso, una cintura delgada, un vientre definido, caderas anchas y prominentes, muslos gruesos y piernas largas. Con el trasero espectacular que Luffy admiraba, a juego con el resto de sus atributos, Nami era una belleza envidiable. Sin embargo, su amante no había terminado de provocarla. Se inclinó hacia adelante, prácticamente sacando las nalgas, y se quitó las bragas. Luffy sintió que se le caía la baba, pero no le prestó atención. «Date prisa, Luffy», bromeó Nami con un guiño mientras se giraba para mirarlo. Ver sus ojos recorrer su cuerpo desnudo la emocionaba muchísimo. Con una risita, se giró y contoneó las caderas mientras caminaba hacia el baño privado. Apenas dio 3 pasos cuando oyó los pantalones cortos de Luffy caer al suelo. Al cuarto paso, Luffy la cargó en brazos y la llevó al baño. Nami rodeó el cuello de Luffy con sus brazos y lo atrajo hacia un beso. Al entrar al baño, Nami abrió la ducha distraídamente mientras ella y Luffy se besaban. Sentir sus manos recorriéndola, jugueteando y acariciándola le provocó un gemido gutural. Luffy gimió al sentir el cuerpo de Nami apretado contra el suyo. Sus suaves curvas contra su pecho se sentían increíbles. Separándose un momento de los labios de su amante, Nami revisó la ducha. Al encontrarla a una temperatura adecuada, atrajo a Luffy consigo. El frío que le quedaba por la ropa empapada desapareció rápidamente bajo el agua tibia y la creciente pasión. Nami Luffy respiró con dificultad mientras sus labios descendían hasta su cuello y comenzaban a besarla. Nami estaba muy agradecida por el anticonceptivo que la doctora Nako le había dado antes de irse de Kokoyashi. 3 meses les permitirían llegar fácilmente a islas con farmacias para que ella pudiera conseguir más. Aunque sería mejor para la tripulación encontrar un médico que quisiera unirse a la tripulación de los piratas de Peacema y ni atender sus necesidades médicas. Pero mientras ella estuviera protegida, Nami y Luffy podrían disfrutar de su fase de luna de miel a sus anchas. Los piratas del sombrero de paja tenían sueños que cumplir primero. Pero tan pronto como Luffy se convirtiera en el rey pirata y el resto de sus sueños se hicieran realidad, bueno, ahora tenía un segundo sueño que cumplir. Unos cuantos medio hermanos para el probable hijo de Nojiko serían un buen comienzo. «Luffy», exclamó Nami con la boca abierta cuando él la levantó y la sujetó contra la pared. Rodeó su cintura con sus largas piernas y lo besó profundamente mientras volvían a ser uno solo. Antes de perder la capacidad de pensar con más intensidad, Nami decidió que sería buena idea buscarle 1 o 2 mujeres a su amante. Aunque Luffy no era insistente en su relación, podía cansarla fácilmente por la noche, así que dividir la tarea de acostarse con Luffy hasta su completa satisfacción tenía todo el sentido. Un grito ahogado de éxtasis escapó de su garganta cuando Luffy comenzó a tocar implacablemente su punto dulce. Su pensamiento se desvaneció por completo cuando los labios de Luffy se encontraron con los suyos y se tragaron sus sonidos de placer. Horas después, estúpido capitán, Sanji hizo un puchero al ver las miradas de satisfacción en los rostros de Nami y Luffy. La tripulación había disfrutado de un buen almuerzo hacía 1 hora y ahora se preparaban para la montaña inversa.
Según lo que Nami les había explicado, mostrándoles el mapa del Grand Line que le había robado a Buggy, las intensas corrientes cerca de la entrada subían por la montaña. Así que la navegante se aseguraba de estar perfectamente en el centro de la corriente. No quería arriesgarse a que se desviaran y terminaran chocando contra el Red Line. Dado que las corrientes habían ido ganando fuerza durante el viaje, todos coincidieron en que era mejor hacer los cambios ahora. Ya se estaba volviendo más difícil mover el timón. Para cuando estuvieran enganchados a la corriente, el látigo probablemente se rompería si intentaban cambiar de rumbo. No pasó mucho tiempo antes de que los sombrero de paja pudieran ver la gran montaña. La corriente había aumentado considerablemente y el timón se había fijado por orden de Nami. Ya no habría posibilidad de alterar su rumbo. Iban a navegar por el centro de la corriente y dirigirse directamente a la cima de la enorme montaña que tenían ante ellos. A medida que el Going Merry se acercaba y su velocidad seguía aumentando, vieron el camino que debían tomar. Había un arco enorme sobre el único camino que subía a la montaña inversa. Un galeón podría haber navegado fácilmente bajo el arco sin preocuparse de que su cofa lo rozara. Allá vamos. Luffy vitoreó con fuerza, con una amplia sonrisa en el rostro. La tripulación se preparó mientras Merry se acercaba cada vez más a la corriente. Los ajustes de Nami habían sido perfectos y su barco se dirigió directo al centro del canal. La carabela avanzó velozmente por el canal, ascendiendo cada vez más hacia el cielo. La velocidad a la que se movían obligaba a la tripulación a aferrarse a Merry con todas sus fuerzas mientras navegaban hacia arriba. Y de repente llegaron a la cima de la montaña inversa. Merry fue lanzada al aire. Estaban tan alto que vieron nubes debajo. El aire era gélido a esa altura y Nami tembló levemente. Luffy la rodeó rápidamente con el brazo y la atrajo hacia sí. La tripulación admiró a la pareja durante los breves instantes que pudieron disfrutar. Merry bajó y lanzó un gran chorro de agua antes de ser arrastrada por un canal aún más ancho hasta el Grand Line. La carabela descendió a toda velocidad por la montaña, adentrándose en la densa niebla cerca de la base. ¡Guau! Luffy vitoreó con los brazos en alto. Incluso Nami se reía al haber logrado entrar al Grand Line. ¿Alguien oye eso?, preguntó Usopp mientras navegaban a toda velocidad por el canal. ¿Oír qué?, preguntó Sanji, solo para que un ruido profundo y fuerte resonara en el aire. ¿Qué es eso? Zoro hizo una mueca mientras se tapaba los oídos con las manos. El sonido se hacía más fuerte a medida que descendían por la montaña. Pero la niebla era demasiado espesa para ver a través de ella. El sonido se detuvo un momento y la tripulación quedó confundida. Al acercarse a la base de la montaña inversa, algo oscuro en la niebla les llamó la atención. «Eso es una montaña», gritó Usopp aterrorizado. En efecto, parecía haber otra montaña al pie del canal. Era tan grande que no podía ser otra cosa. Entonces, el sonido increíblemente fuerte se escuchó de nuevo. Los sombrero de paja se taparon los oídos, pero esta vez Nami reconoció el sonido. «Es una ballena», gritó Nami, y los ojos de toda la tripulación se abrieron de par en par cuando la niebla se disipó lo suficiente como para revelar que, sí, la montaña era una ballena. Una ballena tan grande que apenas podían comprender su tamaño. Una ballena con la que iban a colisionar. El timón. Desbloqueen el timón. Gire el barco. Gritó Sanji mientras él, Zoro, Usopp y Luffy corrían hacia el látigo y lo desbloqueaban. Los cuatro se esforzaron al máximo para girar el timón, incluso contra la corriente. Poco a poco, el Going Merry viró a babor. A medida que se acercaban cada vez más a la montaña de ballena, su frenesí se intensificaba. Solo cuando el Merry tocó el fondo del canal y se desvió a babor en un ángulo de 45 grados, la tripulación respiró aliviada. Estuvo demasiado cerca, Nami exhaló aliviada. El Going Merry navegaba junto a la ballena gigante, a una buena distancia entre ellos. La ballena descendió a la superficie del océano desde su posición vertical. Esto levantó grandes olas que hicieron que Merry se balanceara. ¿Qué clase de ballena es esta?, se preguntó Sanji mientras todos se aferraban al barco mientras las olas lo mecían. Es increíblemente enorme, comentó Zoro mientras podían ver casi toda su longitud flotando en la superficie. Podrías confundirlo con una isla. Me pregunto por qué estará al pie de la montaña inversa, preguntó Usopp mientras observaba a la enorme bestia. ¿Por qué tiene todas esas cicatrices enormes por toda la cabeza?, reflexionó Luffy, y la tripulación se fijó en la inmensa cantidad de tejido cicatricial que cubría el hocico de la enorme ballena.
¿Qué pudo hacerle eso a una ballena tan grande? Exclamó Nami. Todos habían oído las historias y leyendas de los monstruos que habitaban Grand Line. Pero ver lo que parecían marcas de depredación en una criatura tan inmensa, realmente me recordó esas historias. Con un gemido prolongado, la enorme ballena comenzó a abrir las fauces. Los sombreros de paja se maravillaron al ver a la ballena moverse más. Después de todo, esta era su primera incursión en Grand Line y al ver a las criaturas que vivían allí. Solo unos segundos después, la tripulación se dio cuenta de algo más. Espera, ¿navegamos en reversa?, preguntó Zoro mientras el barco disminuía su velocidad y luego parecía invertirse. No, no vamos en reversa, nos arrastra, gritó Sanji mientras la ballena abría la boca por completo, atrayendo decenas de miles de galones de agua y su barco con ella. No. Ninguna ballena gigante. No nos coman. Por favor. Gimió Usopp con lágrimas que prácticamente le salían de los ojos. Ni siquiera sabemos bien, lo juro. Oye. Oye. Para. Para ahora mismo, ballena. Le gritó Luffy a la criatura mientras el Merry era succionado por sus fauces. Luffy. Gritó Nami mientras se aferraba a él. Los brazos de Luffy la rodearon por la cintura y los hombros mientras descendían por la garganta abismal de la ballena hasta su estómago. La luz del día se desvaneció cuando la ballena cerró la boca tras ellos. Saldré de aquí, chicos, gritó Luffy a su tripulación. Aunque tenga que abrirle un agujero a la ballena, saldré. Aguanten. Los sombreros de paja se agarraron a Merry mientras descendían a las profundidades de la bestia. Ninguno de ellos podría haber esperado lo que verían a continuación en las oscuras entrañas de la ballena. Fin del capítulo. Bueno, Luffy es un hueso duro de roer, como descubrió Smoker. Ser un Logia no importa tanto cuando luchas contra un usuario de aquí. Además, Luffy mostró otra técnica. Su cerca eléctrica bloquea el paso y mantiene a raya a los enemigos mientras la carga. Incluso puede durar varios instantes después de que se vaya si la carga a lo suficiente primero. Dragon hizo su breve aparición en Logeto 1 para despedir a Luffy. Ahora Smoker está aún más confundido y enojado. Ahora va tras la pista de Luffy como un sabueso. Pero ahora los sombreros de paja se han topado con Lagoon. Probablemente de una de las peores maneras, pero bueno, todo saldrá bien, ¿no? Sigue leyendo para descubrirlo. Hasta que reciba tus reseñas, más tarde. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.